Well, this morning I would like to share with you concerning seeing the harvest. Esta mañana quiero compartir con ustedes sobre mirar a la cosecha. Let's begin by looking at Matthew chapter 4. Comencemos mirando en Mateo capítulo 4. We're going to look at verses 18 through 22. Mateo 4, del 18 al 22. Ya. Mateo 4, 18 al 22. Dice así: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y su padre, le siguieron. Being able to see the harvest Ser capaz de ver a la cosecha begins with hearing and obeying the call of Jesus. comienza con oír y obedecer el llamado de Jesús. The call of Jesus is very simple. El llamado de Jesús es muy sencillo, muy simple. Follow me. Sígueme. No es muy difícil. No es muy difícil, ¿verdad? Very simple. Muy simple. Follow me. Sígueme. And this call has gone out through the ages to the present day. Y ese llamado ha avanzado a través de los siglos hasta el tiempo presente. Now the call is follow me. Ahora, el llamado es sígueme. The promise, as you see there in verse 19, Pero la promesa, como lo ves ahí en el verso 19, I will make you fishers of men. es: os haré pescadores de hombres. So the first thing that needs to be done if we are going to be able to see the harvest, Entonces, lo primero que se necesita hacer para poder ver a la cosecha, we have to obey the call. necesitamos obedecer al llamado. Follow me. Sígueme. And as we do that, Y a medida que hacemos eso, Jesus begins to fulfill his promise. Jesús comienza a cumplir su promesa. And that is that he will make us fishers of men. Y eso es que Él nos hará pescadores de hombres. And Jesus would attempt to do this Y Jesús va a tratar de hacer eso over time in the lives of the disciples. muchas veces en la vida de los discípulos. He would use many different means and methods, Él iba a usar diferentes maneras y métodos, but his desire, his end goal was to make them fishers of men. pero su propósito final y su meta era hacerlos discípulos, pescadores de hombres. One of the things that Jesus did Una de las cosas que Jesús hizo was to help them see that there is a harvest. es hacerles ver a sus discípulos de que sí hay una cosecha. And he chose Y Él escogió, something that may seem quite strange to the disciples. que debe haber parecido bastante extraño para los discípulos. And we're going to turn in our Bibles to John chapter 4. Y vamos a ir en nuestras Biblias a Juan capítulo 4, por favor. Juan 4. Juan capítulo 4. Let's look at verses 1 through 26. Vamos a ver del verso 1 al 26. And read through that and then we'll talk about it. Vamos a leer del 1 al 26 y después vamos a hablar sobre esto. ¿I read it? Ok, vamos a leerlo. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Verso 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer.
La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Amen. Let's pray. Vamos a orar. Father, as we have opened up our Bibles, Padre, a medida que hemos abierto la palabra and as we have just read your written word, y acabamos de leer tu palabra escrita, I pray that you would open up our eyes, te pido que puedas abrir nuestros ojos, our minds, nuestras mentes, our ears, nuestros oídos, our hearts, nuestros corazones, to receive both your written word and your spiritual word. para recibir tanto tu palabra escrita como tu palabra espiritual. Father, that our lives would be changed, Que nuestras vidas sean cambiadas, that we would move out of the place of complacency and indifference que nos movamos del lugar de comodidad e indiferencia to a closer walk with you, a un caminar más cercano contigo. that we would quit resisting your will being accomplished in our lives, Que dejemos de resistirnos a que tu voluntad se haga en nuestra vida. and that you would have free rule and reign within our lives, Y que puedas gobernar y reinar libremente en nuestras vidas. to do any and everything that you want, Para hacer todo y en todo lo que tú quieres. all to your glory. Todo para tu gloria. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén. Well, let's go back over what we just read. Volvamos aquí a ver lo que acabamos de leer. And I want to point out some very important things. Y quiero apuntar o hacer notar varias cosas importantes. The first one is found in verse 4. La primera está en el verso 4. We see that, and he, meaning Jesus, Dice que habla de Jesús. must go through Samaria. Le era necesario pasar a través de Samaria. It was necessary. Dice que era necesario. Well, who made it necessary? ¿Quién fue el que lo hizo que fuese necesario? It was not the disciples. No eran los discípulos. Because you have to understand something. Porque necesitamos entender algo. The Jews and the Samaritans hated each other. Los judíos y los samaritanos se odiaban entre sí. The Jews looked at the Samaritans as half-breeds, Los judíos veían a los samaritanos como híbridos, as compromisers. como gente que se había comprometido. And that began way back hundreds of years before in the book of Kings, Y eso se remontaba siglos atrás en el libro de Reyes, when Assyria had brought in many foreigners into the northern part of Israel. cuando los asirios habían traído mucha gente a la parte norte de Israel And they carried many of the Jews to other parts of the world. y llevaron a muchos judíos a muchas partes del mundo. And the Jews that remained in the northern part of Y Israel los judíos que permanecieron en la parte norte de Israel intermarried.
se casaron con los with extranjeros, these foreigners that had come in. con estos extranjeros que habían venido a la tierra. And so in the Jews' eyes down in Judea, Y cuando los judíos abajo en Judea they were not pure. no eran puros, They were mixed breed. eran mezclados. And so that caused a prejudice to occur. Entonces eso llevó a que llevara como una persecución. And of course, as the Jews did not like the Samaritans returned the favor. Entonces como los judíos no querían a los samaritanos, pues los samaritanos también le devolvieron de la misma manera. You don't like us, we won't like you. Tú no nos quieres a nosotros, nosotros tampoco te queremos a ti. And I tell you that Y les digo esto because in the north was the Sea of Galilee. porque en el norte está el mar de Galilea. Down in the center of the country And- is Jerusalem. En el centro del país está Jerusalén. Now you know the quickest way to get from point A to point B Sabes que la manera más rápida de llegar al punto A al B is a straight line. es una línea recta, ¿verdad? But there is a problem. Pero hay un problema. Right in the middle Justo al medio was Samaria. estaba Samaria. So many of the Jews would not take the straight line, causing them to go through Samaria. Entonces muchos judíos no tomaban la línea recta para no tener que atravesar a través de Samaria. They would go around. Iban alrededor de Samaria. But Jesus, it was necessary for Pero- him to go through Samaria. Pero dice aquí que para Jesús era necesario que fuese a través de Samaria. And there's a number of reasons for this. Y hay un número de razones para esto. We'll see them as we go through our text this morning. Las vamos a ver a medida que vamos a través del texto esta mañana. One of them was to begin to show the disciples that there is a harvest. Una de ellas era comenzar a mostrarle a los discípulos de que hay una cosecha. Everything in the Bible is there for a reason. Todas las cosas en la Biblia están ahí con una razón. Nothing is there by chance. Nada está ahí por el azar. I want you to go back to chapter 3 of John. Quiero que bajes tantito ahí al capítulo 3 de Juan. And the most famous verse in the Bible, Y el verso más o el versículo más famoso en toda la Biblia, verse 16. verso 16. Read that, please. Dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. What does God love? ¿Qué es lo que ama Dios? Only the Jews? ¿Solo los judíos? The world. Dice al mundo. Do you think that included the Samaritans? ¿Tú crees que eso incluía a los samaritanos? Yeah. Sí, The disciples didn't see it that way. pero los discípulos no lo veían de esa manera. The Jews didn't see it that way. Los judíos no lo veían de esa manera. But Jesus was going to show them the truth of the Scripture. Pero Jesús le iba a mostrar la verdad de la Escritura. Look, if you would, in the same chapter of John 3, También ahí en Juan 3, fíjate, at verse 36. verso 36, dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. He that believes on the Son, El que cree en el Hijo, what is the promise? ¿cuál es la promesa? Everlasting life. Tiene vida eterna. Does that include the Samaritans? ¿Eso incluía a los samaritanos? Yes. Sí, The Jews did not think so. pero los judíos no lo pensaban así. The disciples did not think so. Los discípulos no pensaban así, Because the disciples had been influenced by their culture, porque los discípulos habían sido influenciados por su cultura, by the rabbi's teaching of the day. por las enseñanzas rabínicas de ese tiempo. And Jesus attempted to show them what they had been taught was wrong. Y Jesús les hizo ver de que lo que ellos habían aprendido estaba equivocado. Well, let's look also at verse 10. También Sorry, veamos verse 7. verso 7, John 3. Read it. No, John chapter 4. Ok, Juan 4, 7 dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Notice something here. Fíjate en algo aquí. Jesus begins in the natural. Jesús comienza en el plano natural. He doesn't start with the spiritual right away. No comienza luego con lo espiritual. He says, give me something to drink.
Le dice, dame algo de beber. This is a lesson to us. Esa es una lección para nosotros. When we begin to see the harvest Cuando comenzamos a ver la cosecha and we share Christ with people, y compartimos de Jesús a la gente, we begin in the natural. comenzamos en lo natural, en el plano natural. Hola, Hola, ¿cómo está? ¿cómo está? Very simple, huh? Muy simple. And then in verse 10, Y después en el verso 10, he very quickly went from the natural to the spiritual. bien rápidamente pasó de lo natural a lo espiritual. He did not take 6 days, No le tomó 6 días hacer eso, 7 months, o 7 meses. very quick. Muy rápido. And many of us last night, as we were down at the square, experienced that. Y muchos de nosotros, de los que estuvimos anoche ahí en el parque, experimentamos esto. As we greeted people, A medida que saludábamos a la gente and we said, "Oh, did you get one of these? y le decíamos, oh, ¿tienes uno de estos? Hola. Hola, Buenas noches. buenas noches. Did you get one of these?" ¿Tienes uno de esos? The natural to the spiritual, De lo natural a lo espiritual. very quickly, Muy rápido, very simple. muy simple. And then we began to talk to them about the Lord. Y después comenzamos a hablarles sobre el Señor. Another thing I'd like you to look at, Otra cosa que quiero que observes aquí, in verse 9. en el verso 9. Read that, please. Verso 9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Do you see what the woman says at the end of this verse? ¿Te das cuenta lo que la mujer dice al final de este verso? The Jews have no dealings with the Samaritans. Que los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. She's expressing that understood prejudice that existed. Ella está expresando ese prejuicio o enemistad que está presente. Are there prejudices here in Mexico? ¿Hay prejuicios y cosas así aquí en México? Sí. Sí, There is everywhere. están en todas partes. In Africa, En África, the Tutsis were killing I can't remember the other tribe. los tutsis estaban matando a otra tribu que es rival. They were both as black as this microphone, Y ellos, ambos tribus son tan negros como este color, ambos bandos. but one had a nose that was flatter than the other. Pero el otro tenía una nariz más chata que el otro. La única diferencia. And that's how they identified them. Y eso es como ellos se identificaban. And they killed almost 1 million of them. Y mataron casi a 1 millón de personas. There's prejudice all over the ¿Te world. das cuenta? Los prejuicios y las enemistades están por todas partes. Is God prejudiced? ¿Es Dios así? No. No. God is not a respecter of men. ¿Al respecto? He does not respect one race, one Okay. group of people over another. Dios no respeta a una raza por sobre otra. And for that we should be very thankful. Y por eso debiésemos estar muy agradecidos con Dios. Well, we will look at this more in a moment. Vamos a ver de esto un poco más adelante. But look at verse 13 also. Fíjate también el verso 13. Dice, Verse 13 and 14. verso 13 y 14 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Look at verse 13. Fíjate en el verso 13, And everyone here in this room, y cada uno de nosotros en este lugar you need to understand something. necesitas comprender algo. Verse 13, the truth of verse 13, La verdad del verso 13 should be written over every worldly ambition that you would ever desire. debe estar escrita sobre cualquier ambición mundana o terrenal que tenemos. You want to get rich? ¿Quieres ser rico? You'll thirst again. Vas a volver a tener sed. You want to have a lot of things? ¿Quieres tener muchas cosas? It'll never satisfy. Nunca te va a satisfacer. You want to go many different places? ¿Quieres visitar muchos lugares diferentes? Experience many different things? ¿Experimentar diferentes cosas? It will never satisfy. Jamás te va a satisfacer. Every worldly ambition, Cualquier o toda ambición terrenal o every mundana, worldly desire cualquier deseo mundano that you think
de que tú that piensas, the world has told you de que el mundo te ha dicho is what you need to be happy, que es lo que tú necesitas para ser feliz, it will never satisfy. jamás te va a satisfacer. You'll thirst again. Vas a volver a tener sed. Please understand that. Por favor, comprende aquello. Some of you are pursuing after worldly ambition. Algunos de ustedes están alcanzando, persiguiendo deseos terrenales And you're believing a lie. y estás creyendo una mentira. You think if I just get that next promotion, Estás pensando que simplemente tuviese este siguiente ascenso, if I just get this bigger home, si simplemente tuviera una casa más grande. and you can think of many different things to put in there. Y puedes pensar en muchas cosas que puedas agregar ahí. It will never satisfy. Jamás te va a satisfacer. Only Jesus Solo Jesús satisfies the soul. satisface el alma. And that's what verse 14 tells us. Y eso es lo que el verso 14 nos dice. But he who drinks of the water that I will give Pero el que bebe del agua que yo le doy, will never thirst again. nunca volverá a tener sed jamás. Well, verse 16, Verso 16. another very important truth that we need to make note of. Otra verdad muy importante que necesitamos comprender. Read it. Dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. What is Jesus doing? ¿Qué es lo que Jesús está haciendo ahí? He's addressing the issue of sin. Está enfocándose en el asunto del pecado. You know, in much of the church today, En muchas de las iglesias hoy en día sin is not talked about. no se habla de pecado. We don't want to offend people, they No, say. no queremos ofender a la gente, dicen. Well, if sin is not going to be brought up as an issue, Pero si el pecado no se va a enfrentar como un asunto, then what is it that we will be saved from? entonces ¿de qué es lo que vamos a ser salvados? What is it that separates man from God? ¿Qué es lo que separa a Dios del hombre? Sin. El pecado. Yeah. It has to be brought up. Necesita ser sacado a la luz. It does not matter if it hurts someone's feelings or not. No importa si eso lastima los sentimientos de alguien. That issue of sin must be addressed. El asunto del pecado necesita ser enfocado. He said, go call your husband. Le dice, ve y busca a tu marido. Oh, I don't have any husband. Oh, no tengo ningún marido. That's correct. Es correcto, dice. You have had 5 husbands. Has tenido 5 esposos. And the man that you're living with now is not your Y husband. el hombre con el que vives ahora no es tu esposo. Oh. Well, let's move on. Avancemos, continuemos. Let's look at verses 27 Verso 27. Fíjense el verso 27. through 29. Del 27 al 29. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Look at verse 27. Fíjate el verso 7. It says, and upon this came the disciples. Dice, y en esto vinieron los discípulos o sus discípulos. Where had the disciples been? ¿Dónde habían estado los discípulos? They had been in the town Habían estado en el pueblo purchasing food. comprando comida. And they purchased the food, Y compraron la comida and now they come back. y ahora están de regreso. And upon this, meaning Jesus speaking with the woman, Dice, y en esto, dice, o sea, Jesús hablando con la mujer, is what they come upon. es a lo que vinieron. And they were surprised. Y quedaron sorprendidos. Because you see, there were cultural things, practices. Porque habían prácticas culturales en ese tiempo. First of all, Primero, a Jew would never talk to a Samaritan. un judío jamás le hablaría a un samaritano. But then there was that a man speaking to a woman. Pero también había otro, un hombre hablándole a una mujer. You know, many Christians have adopted the culture. Mira,
Muchos cristianos han hecho parte de su vida la cultura. And you have to understand something. Y necesitas comprender algo. The church, La iglesia, which is made up of Christians, que está hecha de cristianos, is to have an effect on the culture, necesita tener un efecto en la cultura. not the culture on the church. No la cultura en la iglesia. And many cultures say, okay, well, you can meet and you can praise the Lord, Y muchas culturas dicen, sí, está bien, te puedes juntar y puedes alabar a Dios. but don't you go outside of the building, Pero no salgas afuera del edificio, because we don't want that. porque no queremos eso. So, is that what we're going to do? Entonces, ¿es eso lo que vamos a hacer? What has Jesus told us to do? ¿Qué es lo que Jesús nos dijo que teníamos que hacer? Go into all the world. Ve a todo el mundo. We see in the book of Acts, we see that they went to the marketplace. Ves en el libro de los Hechos de que ellos fueron al mercado, They went from home to home. iban de casa en casa. So, who are we going to follow? Entonces, ¿a quién es al que vamos a seguir? Never let the culture dictate to you your obedience to Jesus. Nunca dejes que la cultura te determine tu obediencia a Cristo. Now, I understand sometimes Ahora, yo entiendo que algunas veces we have to respect the culture. necesitamos respetar la cultura. In the Middle East, when I travel there, En el Medio Oeste, cuando yo voy para allá, I do not talk to a woman on the street by myself. nunca le hablo a una mujer en la calle por I will yo have solo. someone there with me. Siempre traigo a alguien conmigo. Because not only could something happen to me, which is really not important, but something could happen to that woman. Porque quizás algo me podría pasar a mí que realmente no es importante, pero algo sí le podría pasar a esa mujer. And so I want you to put yourself in this scene. Entonces quiero que te pongas en esta escena. You're one of the disciples. Tú eres uno de los discípulos. Jesus has been sitting there at the well, Jesús ha estado sentado ahí en el pozo and you're one of the disciples. You went into the town y tú eres uno de los discípulos que fueron al pueblo to buy some food. para comprar comida. And we read that it was the noon hour. Y leemos que era al mediodía. The women of the town would come out in the morning to get their water. Las mujeres del pueblo iban en la mañana a buscar el agua. Well, this woman came out at noon. Pero esta mujer dice que vino al mediodía. She was not welcome among the women. Ella no era bienvenida entre las otras mujeres. They looked at her as a threat. La veían como una amenaza. But here are the disciples in the town getting food. Pero aquí están los discípulos en el pueblo comprando comida. And they come back Y regresan and they find Jesus talking to this woman. y encuentran a Jesús hablando con esta mujer. Understand something else. Comprendamos algo más. The well in any town El pozo en cualquier pueblo was not outside the town. no estaba a las afueras del pueblo. It was at the center of town. Estaba en el centro del pueblo. They did not have running water. No tenían agua potable o corriendo ahí. And if you're going to build your house, Y si vas a construir tu casa, you're going to build it as close to the water source as possible. lo vas a querer hacer el punto más cercano a la fuente de agua. And so the well was the center, Entonces el pozo era el centro, not far out. no lejos fuera. And so the traveling distance for the disciples was not very far. Entonces la distancia de viaje de los discípulos realmente no era muy lejos. Nor would it be very far for the woman to go back to the town. No hubiese sido tampoco tan lejano que la mujer volviese al pueblo. So in verse 28, Entonces en el verso 28 we see that the woman left her water pot dice que vemos que la mujer dejó su cántaro and she went back into the city y regresó a la ciudad, dice ahí, to talk to the men. a hablarle a los hombres, verso 28. The women didn't want to hear what she had to say. Ellos no querían escuchar lo que la mujer tenía que decir. But notice something. Pero fíjate en algo. Look at verse 29. Fíjate el verso 29. What does she say? ¿Qué es lo que ella dijo? Come and see. Venid y ved. How long had she been a believer? ¿Hace cuánto tiempo que ella era una creyente? 10 years? ¿10 años? Minutes. Minutos. And she started to witness to people about Jesus. Y comenzó a testificarle a la gente de Jesús. Was her understanding deep? Su entendimiento era profundo, Was it great? era grande.
No, No, she knew just a little bit. solo sabía muy poquito. This man told me everything I've ever done. Este hombre me ha dicho todo lo que yo he hecho, But she witnessed. pero testificó. How long have you known Jesus? ¿Hace cuánto tiempo tú conoces a Jesús? 5 years? 5 años? 10 years? 10 años? 20 years? 20 años? I find it astounding Lo encuentro increíble that there's so many Christians that have gone to church for year after year. de cristianos que han ido a la iglesia año tras año. They've been fed the Word of God, Han sido alimentados con la palabra de Dios and they've never witnessed to one person. y nunca le han testificado a una sola persona. I'm not trying to make you feel bad, No estoy tratando de hacerte sentir mal, but you need to wake up. pero necesitas despertar. You need to realize something. Necesitas darte cuenta de algo. Remember Matthew chapter 4, ¿Recuerdas Mateo 4? the call, El llamado, the promise. la promesa. What was the call? ¿Cuál era el llamado? Follow me. Sígueme. What was the promise? ¿Cuál era la promesa? I'll make you fishers of men. Te haré pescador de hombres. So, if you are not, let me rephrase that. If you say that you are a follower of Jesus Entonces, si tú dices de que eres un seguidor de Jesús and you are not a fisher of men, y no estás siendo un pescador de hombres, there's a big problem. hay un gran problema ahí. And it's either one of two things. Y es una o dos o otra cosa. It's either Jesus is not living up to his word. O es que Jesús no está cumpliendo su promesa. I don't believe that, No creo que sea eso. because Jesus always lives up to his word. Porque Jesús siempre cumple lo que promete en su palabra. Or O you're not following Jesus. tú no estás siguiendo a Jesús. You are making the conditions for which you will follow Jesus. Tú estás poniendo las condiciones por las cuales seguirías a Jesús. You are determining what you will allow Jesus to do in your life. Tú estás determinando lo que le permites a Jesús hacer en tu vida. And if you're not a fisher of men, Y si no eres un pescador de hombres, you are either not a follower of Jesus, o no eres un seguidor de Jesús, maybe in word only, quizás simplemente de palabra o de boca, or you're doing what most Christians do. o quizás estás haciendo lo que la mayoría de los cristianos hacen. They set limits to Jesus, what he can do in their life. Le ponen límites a lo que Jesús puede hacer en sus vidas. Who purchased you? ¿Quién te compró? Do you know? ¿Sí sabes quién te compró? If you're a Christian, Si tú eres un cristiano, purchased you? ¿quién te compró si eres un cristiano? Jesus. You believe that back there? ¿Sí creen eso allá atrás? Yeah. What did he purchase you with? ¿Con qué te compró Jesús? Pesos? ¿Pesos? No. Gold? ¿Oro? Jewels? ¿Joyas? What did he purchase you with? ¿Con qué nos compró Jesús? His blood, Con su sangre, his life. con su vida. And because of that, Y debido a eso, the Bible says you are not your own. la Biblia nos dice que nosotros no somos de nosotros, no nos pertenecemos. You have no business dictating to Jesus what he can do in your life No. and what he cannot do. No tenemos ningún derecho de determinarle a Dios lo que Él puede hacer o no hacer conmigo y en mi vida. And yet so many Christians, Y aún a pesar de eso, muchos cristianos, some of you here, algunos de ustedes aquí, that's what you're doing. es lo que están haciendo. Well, I'll follow you, Jesus, Te voy a seguir, Jesús, but only to a certain point. pero solo hasta un cierto punto. I still have the things that I want to do with my life. Todavía hay cosas y tengo cosas que quiero hacer con I mi still vida. have my plans, Todavía tengo mis planes and you're not going to interrupt them. y tú no los vas a interrumpir. And you're nothing more than a thief, Y eso no te hace solamente un ladrón, because you're taking what does not belong to you, porque estás tomando algo que no te pertenece a ti and you're doing it with it what you want to do. y estás haciendo con ellos lo que tú quieres. And
when someone does that, Y cuando alguien hace eso, when they take something that is not theirs, cuando toman algo que no es de ellos and they use it for what they want to use it for, y lo usan para lo que ellos quieren usarlo, what do you call that person? ¿cómo lo llamas a esa persona? Ladrón? Ya, ladrón. Yeah. How do you like that title? ¿Te gusta ese título? It's not very nice, is it? No es muy bonito, ¿verdad? Here was this woman Aquí estaba esta mujer who knew so little, que sabía tan poquito, but she had had an encounter with Jesus, pero ella había tenido un encuentro personal con Jesús and her life would never be the same. y su vida nunca volvería a ser la misma. And that's why I question the profession of many Christians. Y es por eso que yo cuestiono la profesión de fe de muchos que se llaman cristianos, Who there's no change in their life. en los cuales no hay absolutamente ningún cambio en sus vidas. How can you have a encounter with the King of Kings and the Lord of Lords, ¿Cómo es posible que al tener un encuentro con el Señor de Señor y el Rey de Reyes and your life not be greatly impacted? y tu vida no sea grandemente impactada? I don't understand. Yo no comprendo eso. There should be some radical changes happen. Debiese de ocurrir cambios radicales. So you need to look at your life. Entonces necesitas observar tu vida. Paul says, examine your life Pablo dice que debemos de examinar nuestra vida and see if you be of the household of the faith or not. y preguntarnos si somos de la casa de la fe. Because there are many in the church today, as there has been through history, Porque hay muchos hoy en día, como a lo largo de la historia, that were under the false impression that they were going to heaven de que estaban bajo la falsa idea de que iban rumbo al cielo. because they said some prayer, Porque dijeron alguna vez una oración. because they came forward at a meeting, Porque quizás pasaron adelante en una reunión. and yet their life has not changed. Pero a pesar de eso su vida no cambió. When Jesus concluded his message to the disciples Cuando Jesús concluyó su mensaje a los discípulos, in Matthew chapter 7, en Mateo capítulo 7, known as the Sermon on the Mount, conocido como el Sermón del Monte, he said, and many will come to me in that day, dice ahí que muchos vendrán en aquel día and they will say, Lord, Lord. y me dirán, Señor, Señor. You know what Jesus is going to say? ¿Y sabe lo que Jesús va a decir? I never knew you. Nunca los conocí. Not I used to know you, No dice, los conocí alguna vez, but I never knew you. sino que nunca los You were conocí. never mine. Nunca fueron míos. They thought they were, Ellos pensaron de que sí, but they weren't. pero no lo eran. Because they had not surrendered their life unconditionally to Jesus. Porque no habían rendido su vida incondicionalmente a Jesús. Now it says, many will come to me in that day. Y dice, muchos vendrán a mí en aquel día. Where do you think that many is going to come from? ¿De dónde crees que esos muchos van a venir? ¿De dónde van a venir esos muchos? The atheists? ¿De los ateos? Are the atheists saying, Lord, Lord? ¿Los ateos dicen Señor, Señor? No, It's going to come from the church. va a venir de la iglesia. That should shake you up. Eso debe de sacudirte. That causes me to tremble. Eso me causa que tiemble. For the many people that I have met over the years Por las muchas personas que he conocido a lo largo de los años, who say that they are a follower of Jesus, de que dicen de que ellos son seguidores de Jesús. and yet there's nothing in their life to attest to that. Pero a pesar de eso no hay nada en sus vidas que dé cuenta de que son seguidores de Jesús. Well, here was this woman, Pero aquí está esta mujer, known the Lord for moments, conociendo a Jesús por momentos nada más. and she goes and says, come and see. Y va y le dicen, vengan y vean. Well, let's move on. Continuemos. Verse 30 through 34. Verso 30 al 34 dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer?
Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Look at verse 30. Fíjate en el verso 30. Again, I want you to try to put yourself in this setting. Ok, trata nuevamente de ponerte en este momento, en esta escena. And it says, and they went out of the city. Y dice que ellos vinieron del pueblo. Who is the they? ¿Quiénes son ellos? Los del pueblo. The people from the town. Yeah, the men from the town. Los hombres del pueblo. And so again, picture this. Here's the well. Entonces, imagínate esto. Aquí está el pozo. Jesus is there. Jesús está ahí. His disciples have come back. Sus discípulos acaban de Woman regresar. goes into the town, La mujer va hacia el pueblo. and she's telling the men, Y ella le está diciendo a los hombres, come and see a man. ven y vean a este hombre. And this conversation between Jesus and the disciples begin. Y esta conversación entre Jesús y los discípulos comienza. Jesus is talking in the spiritual. Jesús está hablando en el plano espiritual. I have meat to eat that nobody knows anything about. Tengo comida que comer que nadie más comprende. You know what the disciples do? ¿Sabe lo que los discípulos hicieron? Did you give them something to eat? ¿Le diste algo de comer? I didn't give them anything to eat. Yo no le di nada de comer. What are they thinking? ¿En qué están pensando los discípulos? In the natural. En lo natural. And then Jesus says in verse 34, Y luego Jesús dice en el verso 34, my meat, mi comida, that which sustains me, lo que me sostiene, is not food, no es comida, but it's the will of the Father being done in my life. es la voluntad del Padre haciéndose en mi vida. Who is our example? ¿Quién es nuestro ejemplo? Cristo Jesús. Jesús. In every way. En cada manera. I want to be fat Quiero ser alimentado with the will of God being done in my life. con la voluntad de Dios haciéndose en mi vida. I don't want to be muy flaco No quiero ser muy flaco. in the will of the Lord being accomplished in my life. No quiero ser muy flaco en la voluntad de Dios haciéndose en mi vida. I hope that's your desire. Y espero que ese sea tu deseo también. But you see, for that to happen, Pero debes saber que para que ello ocurra, you cannot continue to dictate to God what He can do and what He cannot. no puedes continuar diciéndole a Dios lo que Él puede o no puede hacer en tu vida. You must repent. Necesitas arrepentirte. You must die to self. Necesitas morir a ti mismo. There was one condition that Jesus gave to everyone that would follow Him. Hubo una condición que Jesús le dio a cualquiera que quisiera seguirlos. Deny self. Niégate a ti mismo. And then to make it even stronger, Y luego, para hacerlo incluso más enfático, He said, take up the cross. dijo, toma la cruz. What was the cross? ¿Qué era la cruz? What did the cross speak of? ¿De qué habla la cruz? Death. De muerte. So Jesus is not just saying you need to deny yourself, you need to die. Entonces, Jesús no simplemente está diciendo, debes negarte a ti mismo, sino que debes de morir a ti mismo. And Jesus exemplified that throughout His life. Y Jesús ejemplificó esto a lo largo de su vida. There in the garden Ahí en el of jardín Gethsemane, de Getsemaní, when Jesus was praying, cuando Jesús estaba orando, sweating great drops of blood as He was resisting the temptation, sudando gotas de sangre a la medida que él resistía a la tentación, He said, Father, not my will, dijo, Padre, no se haga mi voluntad, but your will be. sino tu voluntad sea hecha. That is the word of God lived out in Jesus. Esa es la palabra de Dios vivida en la vida de Jesús. And that's how it's supposed to be for you and I. Y así se supone que debe ser para ti y para mí. Not just some nice intellectual agreement with the Word of God. No un simple estar de acuerdo intelectualmente con lo que la Biblia dice. Not just fulfilling some religious duty, No simplemente hacer algunas tareas religiosas, but Lord, I want your Word to become living in. sino que es decir, Señor, quiero que tu palabra sea una realidad en mi vida. I want you to work your truths in and through my life. Quiero que hagas que tus verdades sean una realidad en mi vida y a través de mi vida. And for that to happen, Y para que eso ocurra, there must be death. necesitas morir. Death to self. Morir a ti mismo. Well, verse 35. Verso 35. Dice así.
¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Again, I ask you to get yourself in this scene. Otra vez te pido que te trates de poner en esta escena. Here is Jesus and the disciples at the well. Aquí está Jesús en este lugar ahí en el pozo. The woman has gone to town. La mujer ha ido al pueblo. She's told the men. Le ha dicho a los hombres. And what are the men doing? ¿Y qué están haciendo los hombres? Coming. They're coming. Están viniendo. And here Jesus says, Y ahí Jesús dice, you say 4 more months and then the harvest. ustedes dicen 4 meses más y la cosecha. But I say to you, Pero yo les digo, lift up your eyes. levanten su mirada. There's the harvest. Ahí está la cosecha. Who is the harvest? ¿Quién es la cosecha? The people. La gente. Listen, dear ones. Escuchen, amados. There's still a harvest. Aún hay una cosecha. Satan and your flesh would have you believe that there is no harvest. Satanás y nuestra carne nos quiere hacer creer de que no hay una cosecha. There is a harvest. Hay una cosecha. There's souls out there that Jesus died for. Hay almas allá afuera por las cuales Jesús murió. Jesus died so that all men might be saved. Dice la Biblia que Jesús murió para que todos los hombres puedan ser salvos. But there needs to be laborers for the harvest. Pero necesitan obreros para la obra. You have to believe that what Jesus said is true then and it's true today. Necesitas creer que lo que dijo Jesús en ese tiempo también es verdad ahora. There's a harvest. Hay una cosecha. But just as with the disciples, Pero tal cual como con los discípulos, so too with us. también con nosotros. There's things that need to be overcome if we're going to see the harvest. Hay cosas que necesitan vencerse para que nosotros podamos ver la cosecha. And Jesus was working through these events Y Jesús estaba trabajando a través de estos eventos so that the disciples might see that there's a harvest. para que los discípulos pudiesen ver de que hay una cosecha. Well, what did the disciples have to overcome? ¿Qué era lo que los discípulos necesitaban vencer? What was keeping them from seeing the harvest? ¿Qué era lo que les estaba impidiendo ver la cosecha? I've already mentioned a few. Ya mencioné algunas, So let's make a list. pero hagamos una lista And then we'll compare our own life to this y vamos a comparar nuestra propia vida con esa lista. and see if there's something that exists in my life that is keeping me from seeing the harvest. Y ver si existe algo en mi vida que me está impidiendo a mí ver esa cosecha también. For the disciples, there was prejudice. Para los discípulos habían prejuicios, There was hatred. había odio, There was the culture differences. habían las diferencias culturales, There were traditions. habían tradiciones, There was a lack of compassion. había una falta de compasión, There was indifference. había indiferencia, There was fear. había miedo. Oh, if I talk to that Samaritan, what will my friends think? O ¿qué pasa si le hablo a ese samaritano? ¿Qué van a decir mis amigos? Maybe I'll lose my position. Quizás pierda mi posición. There was the potential for discomfort Había el potencial de incomodidad. and probably the greatest hindrance, Y quizás lo que mayor podía impedir, which many of these come from. de los cuales muchos de estos vienen, It was the idea that they were important, la idea de que ellos eran los importantes, self-importance. la autoimportancia. Do you remember what the disciples were constantly arguing amongst themselves about? ¿Te recuerdas de la cosa por la cual los discípulos siempre estaban como que discutiendo entre ellos? Even at the scene of the Last Supper, Incluso en la cena en el momento de la última cena. who's the greatest? ¿Quién es el más grande? I'm greater. Yo soy más grande que tú. Being so impressed with themselves, Estando tan impresionados de ellos mismos o con ellos mismos, putting self above souls, poniendo el ego por sobre las almas. and
And many Christians, many professing Christians do that Y today. muchos cristianos, o sea, gente que profesa ser cristiano es lo que está haciendo hoy en día. Oh, I don't want to talk to my neighbor about Jesus. O yo no le quiero hablar a mi vecino sobre Jesús. They might get mad at me. Se puede enojar conmigo. They deserve to go to hell. Ellos merecen irse al infierno. Really? ¿Realmente? And you don't? ¿Y tú no? So what is it for you? Entonces, ¿de qué se trata contigo? What's keeping you from allowing Jesus to make you a fisher of men? ¿Qué es lo que está impidiendo en tu vida que no seas un pescador de hombres? Oh, I might get in trouble at work. O me puedo meter en problemas en el trabajo. People may not like me La gente a lo mejor no me va a querer at my school, en mi escuela, at my work, en mi trabajo, my family. en mi familia. Turn back to Matthew chapter 4, please. Vamos a Mateo 4. Mateo 4. We read verses 18 through 22. Leímos desde los versos 18 al 22. But there's a verse that I want to draw your attention to. Pero hay un verso al cual quiero que te fijes ahí. It's the verse that precedes 18. Es el verso que está antes del 18. Go ahead and read that. Dice Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. What was the focus of Jesus' message? ¿Cuál era el enfoque o el centro del mensaje de Jesús? One word, Una palabra: repent. arrepentíos. His message has not changed. Su mensaje no ha cambiado. If you go back to Matthew chapter 3 and verse 2, you'll see that John the Baptist's message was exactly the same. Si retrocedes a Mateo 3, verso 2, te vas a dar cuenta que el mensaje de Juan el Bautista era exactamente igual. Repent. Arrepentíos. If you look at the message of the prophets before them, Si ves los mensajes de los profetas anteriores a Juan el Bautista, what was their message? ¿cuál era su mensaje? Repent. Arrepentíos. If you go through the book of Acts, Si vas a través del libro de los Hechos, what was the apostles' message? ¿cuál era el mensaje de los apóstoles? Repent. Arrepentíos. You look at chapter 2 and chapter 3 of Revelation. Ves el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Jesus wrote 7 letters Jesús escribió 7 cartas to 7 different churches. a 7 diferentes iglesias. And to 5 of those churches, Y 5 de esas iglesias, you know what his message was? ¿sabes cuál era su mensaje? Repent. Arrepéntense. If we're going to follow Jesus, Si es que vamos a seguir a Jesús, we have to repent. necesitamos arrepentirnos. And it's not a one-time thing. Y no es una cosa o un evento de una sola vez. And the problem for most people is they really don't understand what repentance is. Y el problema para mucha gente es que realmente no tienen la menor idea de lo que significa arrepentimiento. They think it's just, well, I confess that I've sinned. Ellos piensan de que simplemente es confesar que pequé. That's not repentance. Eso no es arrepentimiento. That's confession. Eso es confesión. Repentance, true biblical repentance, Arrepentimiento verdaderamente bíblico begins in my mind. comienza en mi mente, en mi manera de pensar. I need to come into agreement with God that my sin is sin. Tengo que ponerme de acuerdo con Dios en que mi pecado es realmente pecado. The first people that Edgar and I spoke to last night at the square, Las primeras personas a las cuales le hablamos anoche en el Parque Las Palapas, 2 women. 2 mujeres, I said, how many lies have you told? le preguntamos, ¿cuántas veces has mentido? Oh, just a bunch of little white lies. Solo un par de mentiritas blancas. Really? ¿Realmente? What's a white lie? ¿Qué es una mentira blanca? What's a black lie? ¿Cuál es una mentira negra? What's a brown lie? ¿Cuál es una mentira café? A lie is a lie. Una mentira es una mentira. So I need to come into agreement with God that sin is sin. Entonces tengo que estar de acuerdo con Dios en que el pecado es pecado. Paul said that
we need to see that our sin is exceedingly sinful. Como dice Pablo, tenemos que darnos cuenta de que nuestro pecado es extremadamente malvado y perverso. And then a change of heart. Y después viene un cambio de corazón. David expressed it so well. David lo expresó tan bien. As he lamented and cried out, "Oh God, against you and you alone have I." Cuando se lamenta y dice, Señor, Señor, solo contra ti he pecado. There's a godly sorrow Hay una tristeza que proviene del mundo that o de Dios leads to repentance, que nos lleva hacia el arrepentimiento, and there's a worldly sorrow y hay un dolor que viene del mundo that leads to death. que nos lleva a la muerte. God demands a godly sorrow. Dios demanda y exige una tristeza que proviene de Dios. Change of thinking, Cambiar la manera de pensar, change of heart. cambiar el corazón. And the third part, Y la tercera parte del arrepentimiento, very important, muy importante, because without the third part you do not have repentance, porque sin la tercera parte no hay arrepentimiento de verdad. and it is a change of direction. Y es un cambio de dirección. If I only agree with God that I've sinned, Si yo simplemente o solo estoy de acuerdo con Dios en que he and pecado I feel bad in my heart, y me siento mal en el corazón, but I keep sinning, pero continúo pecando, is that repentance? ¿es eso arrepentimiento? No. No. If upon you hearing this message this morning, Y entre ustedes escuchando este mensaje hoy, yeah, I guess what the word says is true. y puede decir, sí, creo que lo que dice la palabra pues es verdad. I feel bad that I haven't surrendered my life to Christ, Me siento mal en que no he rendido mi vida al Señor, but I'm going to keep living the way I want to. pero voy a seguir viviendo mi vida como quiero. There's no repentance. Eso no es arrepentimiento. Jesus demands repentance. Y Jesús demanda arrepentimiento. So I want to close with this. Entonces quiero terminar con esto. Turn to Matthew chapter 9, please. Vamos a Mateo capítulo 9, por favor. Mateo 9. And 38. Mateo 9, 37 y 38. Dice así, Mateo 9, 37 y 38. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. What I'd ask you to do Lo que quiero pedirte que hagas is first ask God, Lord, help me to believe that there really is a harvest. Quiero que le pidas a Dios que te haga ver de que realmente sí hay una cosecha. He says there is. Dice que sí la hay. And then ask the Lord, Lord, open my eyes. Y después pídele a Dios que abra tus ojos. Let me see the harvest. Déjame ver la cosecha. And then you begin to pray what Jesus admonished his disciples to pray. Y después comienzas a orar como Jesús le pidió a los discípulos orar. That God would raise up laborers for the harvest. De que Dios levante a obreros para la mies. But in that prayer, Pero en esa oración you offer yourself as an answer to that prayer. te ofreces a ti mismo como una respuesta a esa oración. It's easy to pray, Lord, lift those people up. Es fácil orar, oh Señor, levanta a esas personas ahí. Make them laborers. Haz de ellos obreros. Well, I sit back here and take it easy. Pero mientras yo me siento aquí y me relajo. No. Say, Lord, let me be an answer to that prayer. Dile, Señor, déjame ser una respuesta a esa oración. And then that you repent. Y después que te arrepientas. You repent of whatever it is that is keeping you from being a fisher of men. Que te arrepientas de cualquier cosa que te está impidiendo el ser un pescador de hombres. Might be fear. Puede ser miedo. Fear of men. Miedo del hombre. Proverbs says the fear of men is a snare. It's a trap. El proverbio dice que el miedo del hombre es una trampa. It's not from God. No proviene de Dios. God wants to set you free of that. Dios quiere hacerte libre de eso. And so you need to ask the Lord to forgive you and He would grant you repentance. Y debes de pedirle al Señor arrepentirte y que Dios lo tome en cuenta.
And that you would take this life that does not belong to you. Y que Él tome esa vida que no te pertenece a ti. And you would say, Lord, here's my life. Y le digas al Señor, aquí está mi vida. Forgive me for being a thief. Perdóname por ser un ladrón. Take my life and do with it whatever you will. Toma mi vida y haz lo que quieras con ella. Make me into be whatever you want me to be. Hazme lo que tú quieres que yo sea. Because I want to live for your glory and your glory alone. Porque quiero vivir para tu gloria y solo para tu gloria.